Titular, lo comentamos aquí, lo analizamos en la mesa de debate, pero lo queremos hablar hoy con nuestros abogados de confianza. La jueza archiva la investigación contra el Gobierno por el 8M. La magistrada no ha apreciado indicios suficientes de delito en la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, que según el auto no tuvo un conocimiento, cito textualmente, cierto, objetivo y técnico del riesgo de la realización de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo. Antes de nada, para que nos quede claro, en Román Paladino y nos enteremos todo, cuando un juez archiva es que carpetazo, se acabó el tema. No del todo así. No, porque puede haber recurso. Exactamente, vale. No exactamente así. Aquí lo que ha sucedido es que se ha interpuesto una denuncia. Una denuncia que en su punto de mira, para que lo entendamos todos, se coloca al delegado del Gobierno, el señor Franco, ¿vale? Y se habla de la posible existencia de un delito de prevaricación. El delito de prevaricación es aquel que comete un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones y a sabienda de su injusticia, por eso habla la jueza del conocimiento cierto, dicta una resolución, en este caso una autorización, para que se pueda realizar la manifestación del 8M. La jueza instructora del 51 de Madrid ha realizado una serie de pruebas, una serie de investigaciones entre las que se encuentra el famoso informe de la Guardia Civil. Y llegado a este punto, ha entendido que con las pruebas que tiene, no ve apariencia de delito respecto del señor Franco, del delegado del Gobierno en Madrid, de que tuviera un conocimiento cierto de la existencia de la pandemia o de riesgo de la pandemia. Pero sí que dice que puede haber una actitud negligente o al menos imprudente al permitirla. Bien. En este caso, lo que viene a decir la jueza es que a sus ojos, a su criterio, no existen elementos para realizar una imputación y hace un sobreseimiento provisional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con lo que hay a día de hoy, yo no veo delito, dice la jueza, pero eso, como tú bien adelantabas, permite un recurso tanto a las acusaciones particulares personadas en las actuaciones. Vale, la decisión no es firme, puede ser recurrida ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Madrid. Así que vamos a tener segundos capítulos, vamos a tener... Sí, ¿no? Sin lugar a dudas, las tres acusaciones populares que están personadas en las actuaciones ya han anunciado recurso de reforma. Debemos de recordar que el recurso de reforma se interpone ante su señoría, ante la misma instancia que ha dictado esta resolución, en la que estas acusaciones tienen que arrojar luz sobre los elementos en los que ellos entienden que hay sustento para que haya una imputación, que haya un procedimiento penal. Y subsidiariamente, es decir, para el caso de que no se interponga el recurso de reforma o sea desestimado el recurso de reforma, será la Audiencia Provincial de Madrid la que tenga que dirimir si efectivamente hay o no hay indicios. Bien, dicho esto, si la Audiencia Provincial, en grado de apelación, estimase que sea indicio, lo normal es que la jueza dejase de conocer del asunto y se nombrase otro juez instructor, porque claro, aquel que ha dictado una resolución en la que considera que no hay indicios, si la autoridad superior le viene a enmendar la plana, lo normal es que lo normal y lo legal es que se nombre otro juzgado de instrucción para que instruya la causa. Pero, dicho esto, yo creo que tenemos la obligación, nosotros como juristas, los periodistas tenéis otra, pero nosotros los juristas tenemos que ir un poco más al fondo del asunto. La jueza dicta sobreseimiento provisional de la causa, que no definitivo, que no libre, mejor dicho, no dicta sobreseimiento libre, que sería el que sí daría carpetazo, como tú has preguntado a la causa, dicta sobreseimiento provisional, pero yo creo que ahí alumbra una serie de cuestiones que son muy interesantes, y es que, en primer lugar, habla de imprudencia. Bien, como estamos hablando de una persona concreta, el subdelegado del Gobierno, y estamos hablando de un delito concreto, delito de prevaricación, que además exige dolo, es decir, exige intencionalidad, exige el querer hacer, el hecho de que no haya quedado acreditado que no haya querido hacer, no significa que no haya otras fórmulas jurídicas, bien sea de carácter penal, bien sea de carácter civil, por ejemplo, podríamos hablar de un homicidio imprudente, podríamos hablar de otras figuras delictivas por las que sí se pudiera ir contra este señor, y además la jueza apunta a que este caso concreto lo es respecto de una persona concreta, que es el subdelegado del Gobierno, pero la jueza vislumbra que puede haber otras personas y abre el camino a esferas más altas
que efectivamente pudieran tener conocimiento expreso, conciso y detallado de lo que estaba ocurriendo y que se pudiera ir contra esas personas. Además, incluso en el propio Otto se habla de que el delegado del Gobierno de Madrid no tiene competencias sanitarias en cuanto a ese conocimiento sanitario, solo a efectos de lo que corresponde una autorización administrativa para que se dé una manifestación. O sea, de alguna manera viene a decir que ese aspecto libera al delegado de mayor carga de responsabilidad, pero que en cualquiera de los casos, oye, no ha pasado tanto tiempo para poder afirmar que en ese momento ya se estaba hablando del coronavirus y que había ciertas dudas sobre si era o no era viable la permisibilidad de esta manifestación. Entonces, Fijaros, si me permitís, la jueza dice expresamente: no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario. Aquí abre dos vías. En primer lugar, lo exonera porque él no recibió comunicación y por tanto no puede operar la figura de manera imprudente. Y en segundo lugar, sí que lo responsabiliza de esa imprudencia, es decir, no recabó, o sea, tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente. Posible dejación de función. Correcto. O sea, podríamos hablar de figuras comisivas de carácter imprudente, claro, no relacionadas con este tipo delictivo, y lo que está claro es que hay autoridades por encima de su delegado del gobierno, ministerio, no lo sé, que pudieron tener esa información, que efectivamente tenían esa información y no la pusieron blanco sobre negro. Y por tanto, ahí la jueza abre la posibilidad que se pudiera abrir un camino con carácter penal a más alta esfera. Estamos hablando del archivo de la causa del 8M, un asunto que ha levantado una polvareda política tremenda en las últimas semanas. La tesis de que el gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo. Es algo que ha dicho Partido Popular y Vox. Y yo me pregunto, se está investigando sobre el 8M, pero ese fin de semana hubo un montón de eventos en toda España. Al respecto nadie dice nada, ¿no? No, Pregunto, y yo te contesto. Hay un montón de querellas puestas que un poco cojo lo que comenta Javier respecto de la jueza. Es verdad que sí, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de titulares, esta causa es la que ha levantado más polvareda, como tú bien decías. Pero desde el punto de vista jurídico hay decenas de querellas puestas. De hecho, esta misma querella estaba presentada frente a miembros del gobierno. Lo único que pasa es que no debemos de olvidarnos, y ya comentamos la semana pasada, los señores diputados, los señores ministros están aforados y un juzgado de instrucción normal no puede conocer de esta causa. Esa parte, ese legajo de esta denuncia está pendiente de admitirse a trámite en el Tribunal Supremo. Es decir, con esto lo que vengo a decir es que desde el punto de vista político parece que todo ha terminado. Han ganado los partidarios del delegado de gobierno o del gobierno frente a la oposición, que era la que les azuzaba desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico lo que estamos hablando es que se ha sobreseído una causa. Pero sí, hay otras tantas frente al ministro, frente a distintos ministros, frente al gobierno en su conjunto, luego, que tiene que conocer el Tribunal Supremo. Pero yo insisto que hay causas sobre el 8M y ojo, que todo se puede estudiar. Pero ese fin de semana hubo partidos de fútbol. No, sin duda alguna, claro que sí. Otras concentraciones. Pero, a ese respecto nadie ha dicho nada. Pero pregunto, sí, estoy de acuerdo contigo. Vale. No se ha dicho, pero lo que también voy a decir es que hay querellas contra el resto de subdelegados donde se autorizaron. Sí, te entiendo. Perdón. Bueno, Javier, yo quería decir que una de las asociaciones que están personadas como acusación popular en este caso concreto es la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, que en su día en prensa se comentó que había conseguido miles de afectados por el coronavirus para llevar el procedimiento adelante. También haciendo memoria, recuerdo que por parte de Vox se han interpuesto 53 querellas por el tema de la gestión en residencias de ancianos de la gestión del coronavirus y claro, al final, lógicamente, todos esos procedimientos que han sido iniciados pues tendrán que ir saltando a la palestra poco a poco. Lo que pasa es que este fue el primero, fue el más mediático y es la primera vez que se interpone una denuncia, repito, frente al gobierno entero y frente al delegado de Además, esta fue puesta justo en medio de la pandemia. Sin duda, es decir, claro. Porque claro... De hecho, desde el punto de vista procesal, está mal puesto una denuncia en un juzgado de instrucción frente a un ministro. Es decir, yo no sé el letrado que firmó esto,
pero hombre, desde el punto de vista constitucional, suena más a mediático que jurídicamente correcto. También ha habido mucha polémica a ese respecto, ¿no? A todo ese transcurrir. Para terminar, insistís, esto es el principio sin duda de una historia. Sin duda. Se ha podido ganar una batalla por parte del gobierno o de los que defendían al delegado del gobierno, pero ojo, que va a haber más batallas, que esta guerra judicial, no solamente con el 8M, con muchas más causas, va a ser un reguero, ¿no? Vamos a estar hablando mucho tiempo de Yo esto. estoy absolutamente convencido, en primer lugar, aquí hay un recurso de reforma, hay un recurso de apelación, ahora es el momento en el que estas tres asociaciones, si tienen material guardado en la manga, es el momento de ponerlo, porque el sobreseimiento provisional no impide que con la aportación de nuevas pruebas se reabra el asunto, y yo creo que este es el primer episodio de una larguísima telenovela de asuntos judiciales que va a durar temporadas y temporadas. Manolo, para terminar. Yo voy a coger el guante que acaba de lanzar Javier, y el tema es el siguiente. En muchas ocasiones nos hemos encontrado, Javier y yo, con procedimientos judiciales o macrojuicios muy famosos y que todo el mundo conoce, en donde en las acusaciones nos hemos guardado pruebas que no hemos aportado en el inicio, para tantear al juez de instrucción, tantear a la fiscalía, a ver por dónde van y qué resultado da. Y frente a este sobreseimiento, muy probablemente nos podemos encontrar con nuevas pruebas que sean realmente, como bien ha bautizado Javier, en la manga de las acusaciones populares. Sin duda. Entonces, Sin duda. Cuidado, que ahora hay que poner toda la carne en el asador. Fijaros, estoy pensando una maldad. Yo dicto sobreseimiento provisional para que me lo recurran en reforma. Tumbo el recurso de reforma. Lo mandan a la audiencia en apelación. La apelación estima que tengo que seguir instruyendo. Y me quitan del medio del procedimiento y se lo largan a otro. Ahí dejo esa patata ahí. Bueno, pues nada, ahí la dejo.